Queridos amigos, nos hemos acostumbrado a estas cosas, pero este martes la UCO, la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa, la unidad de élite en la lucha contra la corrupción, visitaba el piso, la vivienda de José Luis Ábalos en Valencia. Visitaba para registrarla y realmente él lo explicaba de una forma tranquila ante los medios de comunicación cuando ese registro, después de varias horas, terminó. He tenido un registro domiciliario, como todos sabéis. La verdad es que ha sido, en fin, delicado, digamos. No, tengo que decir que ha sido la propia Guardia Civil la que me ha llamado esta mañana, diciéndome que quería entrar a domicilio, que bajara a abrirle, en fin, me ha llamado por teléfono, todo bien. El trato ha sido excelente, ha sido muy amable, muy simpático y de absoluta colaboración y de no querer molestar nada. La verdad es que ha sido mínima la intervención. Posteriormente, difundía este mensaje en sus redes sociales en el que aclaraba que él había colaborado con los agentes, que habían tenido un buen tono, que le habían llamado incluso antes de ir para advertir de su presencia próxima en su domicilio, de su deseo de entrar con orden judicial a registrarlo, y que se habían llevado unos pendrive porque no los habían podido clonar y habían conseguido una serie de documentos que les resultaban interesantes, les resultaban de relevancia para sus investigaciones. Nos hemos acostumbrado, como decía, a estas cosas en España. Sería injusto hablar que solamente ha sido bajo esta etapa, con el gobierno azotado por diferentes casos de corrupción de Pedro Sánchez. Eso también ha sucedido en el pasado. En la anterior etapa, con el gobierno de Mariano Rajoy, sucedieron episodios que todavía nos hielan la sangre, no solamente los relacionados con el tesorero, sino con algunas personas de ese núcleo de influencia, y ya no quiero decir con casos como el de Púnica o el de Gürtel. No quiero decir lo que pasa en esa comunidad donde parece que atan a los perros con longaniza, que está en el noreste de España, donde tramas como el 3% o el caso Pujol, desde luego, parecen propias de una república bananera o de una monarquía bananera. La corrupción está institucionalizada en España. La corrupción realmente es un mal, es un cáncer, es una enfermedad que carcome poco a poco el sistema y que hace que los ciudadanos tengan la sensación de que las instituciones no les protegen a ellos, no atienden al interés general, sino que simplemente sirven como medio para enriquecimiento de quienes las manejan. Es un problema terrible a largo plazo, porque en realidad lo que hace es deteriorar las democracias. Y una vez se llega a determinado punto de no retorno, los países se dirigen a lugares que realmente son distintos y, por supuesto, no son mejores, son mucho peores. El caso es que merece la pena explicar el motivo de la visita de estos agentes de la Guardia Civil de la UCO al domicilio de José Luis Ábalos. Todo esto tiene que ver con, no sé si recuerdas que hace unas semanas te comentábamos en nuestros programas en Vivo en Media que la UCO estaba ultimando, de hecho también te lo comentaba Miguel Ángel Pérez, que sabes que tiene el canal Medidas Cautelares en el que te mantiene, sabes que es colaborador, amigo y tiene ese canal que te mantiene informado sobre las últimas horas de las investigaciones de las corruptelas. Y te comentábamos que la UCO estaba ultimando un artículo, un informe, mejor dicho, sobre Santos Cerdán, en el que también se podía incluir información sobre aquello que decía Víctor de Aldama sobre la presunta adjudicación irregular a empresas de obra pública. Pues bien, algo han encontrado la UCO en sus pesquisas, que cuando se las trasladó al Tribunal Supremo hizo secreto ese informe y comenzó una investigación paralela sobre esas adjudicaciones, en las que presuntamente estarían involucradas empresas como Acciona. Ayer, de hecho, en paralelo, agentes de la UCO también visitaron sedes de empresas en comunidades autónomas como Navarra para intentar conseguir información que les ayudara o que respaldara sus investigaciones. Todo esto se desencadenó a partir de ese informe de Santos Cerdán. Y llama mucho la atención porque todo esto surgió en un contexto en el que el gobierno emprendió una campaña, y fue el gobierno, y fue el PSOE, los que emprendieron esa campaña a través de medios voceros como El Plural o Radio Televisión Española o Infolibre o compañía. Esa campaña lo que hizo directamente es intentar desprestigiar a la UCO, llamarle la UCO patriótica, básicamente con el objetivo, evidentemente, de desacreditar el contenido de sus informes, porque de ese modo todas las acusaciones que pudieran recaer
sobre Santos Cerdán o sobre José Luis Ábalos, al que, por cierto, recuerda, los WhatsApp que publicó el periódico El Mundo dejaban ver, ilustraban sobre la defensa, el cariño, el apoyo que recibió del presidente del gobierno Ábalos una vez ya se habían comenzado a investigar sus causas en el año 2023. Pues bien, ahora que esas investigaciones avanzan y que el gobierno se puede ver todavía más apuros y todavía más deslegitimado para continuar con su función ejecutiva, ahora es cuando ha lanzado una campaña contra la UCO, para desprestigiarla, para hacer ver que lo que viene en esos informes forma parte de una conspiración que los poderes oscuros del Estado, los poderes de la derecha y de la ultraderecha, los pseudosindicatos, los pseudomedios, libran contra un gobierno que consideran legítimo. Nada es casualidad en este país y muchas veces mensajes que todavía no nos llegamos a explicar en toda su extensión, porque todavía no se han producido determinados acontecimientos. Con el paso del tiempo y con el paso de las semanas, esos mensajes son como piezas de puzzle que encajan perfectamente dentro de la obra, dentro del conjunto. Así que hay un gobierno que lanzó una campaña ayudado de sus terminales mediáticas, de periodistas que hacen bazofia periodística, de periodistas que han dejado de serlo para ser una especie de portavoces defensores del gobierno, y esa campaña lo que pretendía era enfangar. Ellos que dicen que te querían frenar la máquina del fango, lo que provocaron o lo que persiguieron con esta campaña, mejor dicho, es enfangar para hacer ver que la labor de la UCO no era imparcial y que se debía a una especie de manía persecutoria de conspiración, una teoría de la conspiración contra el gobierno de España. Nos enteramos ahora que hay una pieza secreta, un informe que tiene el Tribunal Supremo, que lo que presuntamente ha encontrado son presuntas adjudicaciones. Hay escuchas, dicen, lo publicaba el diario El Mundo, que involucran en esas adjudicaciones y en esas presuntas comisiones a personas como José Luis Ábalos, que era el número 2 del presidente del gobierno, y ante esos informes, evidentemente ante esos indicios, la UCO registró ayer la casa de José Luis Ábalos y se llevó unos pendrive y se llevó una documentación que no sé realmente si será especialmente útil, pero que a lo mejor la Guardia Civil sospechaba que ahí podía encontrar algo que le fuera de utilidad. Frente a esa situación, frente a esa realidad, el gobierno enfanga. Intenta resistir, el manual de resistencia de Pedro Sánchez lo pone en práctica cada día y va ampliando. Esa elasticidad cada vez va siendo mayor para mantenerse en el gobierno, porque cada vez es más complicado, requiere más requiebros y requiere más infamia, y el precio que pagan los españoles por eso es el evidente deterioro de su democracia. Simplemente un último detalle antes de terminar. Todo esto lo comentó Víctor de Aldama en su declaración voluntaria en la Audiencia Nacional hace unos meses. Después de que, por ejemplo, después de que entregara también, porque esta documentación la entregó al Tribunal Supremo, la de los presuntos, y digo presuntos, amaños en la concesión de obra pública, eso lo entregó al Tribunal Supremo, pero en ese contexto, personas como el ministro Félix Bolaños quitaron credibilidad a sus palabras, quitaron legitimidad a las versiones de Víctor Aldama. Dijeron que era una especie de agente de la tía, de la agencia de Mortadelo y Filemón. Este es el gobierno que persigue la mentira y quiere imponer la verdad, en el que en cada momento, a cada paso que da los investigadores con respecto a sus corruptelas, miente, oculta, falsea, manipula y sobre todo enfrenta a los españoles a través de mensajes que una parte todavía se cree. Es algo tan absolutamente vergonzoso y sorprendente lo que se hace desde Moncloa y desde Ferraz estos días, que yo no sé realmente hacia dónde llevarán a este país, a España, pero desde luego todo hace ver que están más entrampados y están más pillados por estas corruptelas de lo que sin duda sus mensajes, sus falsas sonrisas y su escasa apariencia de preocupación hacen ver o ilustran al respecto. Mi pregunta realmente es hasta qué punto serán capaces de mantener esa versión, de mantener esa posición. Este martes por la noche, cuando se conocía a la hora española, cuando se conocía que la choriza, la ladrona, la sinvergüenza de Cristina Fernández Kirchner era condenada a una pena de cárcel, llamaba la atención porque desde el peronismo en Argentina negaban su culpabilidad, hablaban de golpe de Estado, hablaban de fin de la democracia, hablaban del encarcelamiento de un inocente. E Irene Montero, que hablaba aquí de golpismo por la mañana, decía que eso era una vergüenza y un atentado contra la democracia. ¿El gobierno de España y sus terminales seguirán defendiendo a los corruptos, a los presuntos corruptos, pese a que las causas avancen y pese incluso a que alguno pudiera ser condenado? Eso es la base del peronismo, esa es la base del punto de no retorno de la democracia, de su transformación en una especie de tiranía, gobierne quien gobierne, porque al final siempre la dirige ese mismo grupo y al final siempre se caracteriza porque impera el mismo discurso, que es el que el Partido Socialista en este caso y sus terminales
quieren. Yo no tengo ninguna duda de que se van a defender como gato panza arriba y que van a negar la realidad hasta las últimas consecuencias, y son las de no perder el poder, o mejor dicho, los espacios de poder que poco a poco han ganado durante estos años. Y eso, evidentemente, será nocivo para la democracia española y eso repercutirá en el bienestar del ciudadano. El ciudadano que traga porque mucho me temo que no es consciente del cambio a gran escala, del deterioro a gran escala que todas estas cosas provocan en la democracia española. Y todo ello con la complicidad, y esto sí que es demostrable, ya no solamente de socios parlamentarios, sino también de un ecosistema en el que hay desde sindicatos hasta periodistas, hasta conmilitones, hasta gente que ha perdido la vergüenza, entre ellos algunos grandes empresarios y constructores.